¿Sabes cuál es el miedo de Mike que lo marcó desde que era un bebé? ¿Sabías que fue casi asesinado utilizando explosivos? ¿O sabías que su padre tenía una enemistad a muerte con el padre de Henry Bowers? Pues quédate hasta el final del video y lo sabrás todo. Tanto la película como el libro nos entregan a un Mike de raza afroamericana, de cabello corto y que tiene la fuerza de alguien que trabaja en el campo. Aún así, hay algunas diferencias. En el libro se describe a Mike como un niño muy delgado, mientras que el Mike de la película es más bien robusto. En este aspecto, el actor de la miniserie de los 90 se parece más a lo descrito por Stephen King. Por último, y relacionado a la diferencia anterior, en el libro se dice que Mike es el perdedor más rápido de todos, el único a quien Henry y sus amigos temían perseguir porque sabían que nunca podrían ganarle en cuanto a velocidad. Si ya leíste el libro, probablemente a ti también te haya dolido que uno de los aspectos más importantes, por no decir que el más significativo, respecto a Mike, le fue extirpado y trasplantado a otro de los perdedores. En el libro, es Mike quien se interesa por la historia de Derry, razón por la cual sería el único que se quedara en Derry ya de adulto. En la película, este gusto se le fue dado a Ben. Por otro lado, en el libro, en donde Stephen King habla sobre temas muy controversiales sin tapujos, Mike es instruido por uno de sus familiares para que aprenda a vivir con el racismo. Se dice que es algo con lo que tendrá que lidiar toda su vida y que en pocas palabras tendrá que aguantarse y tratar de evitar a los racistas lo mejor que pueda. En la película es justo lo contrario, pues su abuelo le dice que él puede ser el que ataca o el que es atacado, y que si no se decide pronto, alguien más va a tomar esa decisión por él. Por último, en el libro se dice que Mike tiene gusto y talento musical, puesto que toca el trombón en la banda de su escuela durante el festival del 4 de julio. En la película no vemos que participe en dicha banda, ni que toque ningún instrumento musical, aunque sí hay un guiño en cuanto a eso, ya que Richie juguetea con un trombón al fondo de una escena donde se encuentra Mike. A continuación, una serie rápida de diferencias entre lo que le ocurrió y lo que Mike Hanlon hizo entre el libro y las adaptaciones. Cabe destacar que si ya leíste el libro, notarás que omití algunas escenas, y es que la gran mayoría se comparte con todos los perdedores, así que traté de repartir las escenas a los protagonistas de cada evento para no repetir lo mismo en cada video, por lo que, si quieres ver todas las diferencias del libro y la película, te invito a ver todos los videos que he subido y que seguiré subiendo sobre los perdedores. Mientras que en la película vemos que Mike y su familia se dedican a la ganadería, sacrificando ovejas y vendiendo carne a las tiendas de Derry, en el libro se describe que él y su familia en realidad son agricultores, y en vez de asesinar ovejas, Mike ayuda a cosechar y crear espantapájaros. Otra diferencia significativa es que en la película se explica que los padres de Mike murieron en el incendio de Black Spot. En los libros, los padres de Mike están vivos. El padre de Mike sí estuvo en el incendio de Black Spot, pero fue salvado por un amigo suyo. En el libro se dice que Mike acude a una escuela cristiana en la cual la maestra les decía a sus alumnos que los negros no eran tan buenos como los blancos porque Cam, hijo de Noé, miró a su padre cuando estaba desnudo y borracho, mientras los otros dos hijos apartaron la vista, que por eso los hijos de Cam fueron condenados a ser siempre taladores de bosques y acarreadores de agua, y dijo todo esto mientras miraba directamente a Mike. Esta escena muy fuerte de discriminación no viene en la película, en donde además se dice que Mike estudia en casa y no en una escuela cristiana. En el libro, el padre de Mike, llamado Will, tenía una enemistad a muerte con el padre de Henry, llamado Butch, ya que este último era un hombre muy racista. Butch Bowers había matado unos pollos que el padre de Mike estaba criando. Este último demandó el suceso y, para poder pagar la indemnización, el padre de Henry tuvo que vender su auto Mercury que había comprado con la paga de cuando estuvo en el ejército, el cual era su posesión más preciada. Desde el hecho anterior, Butch Bowers empezó a decir que incendiaría la casa de los Hanlon. Al enterarse de estos rumores, el padre de Mike amenazó a Butch con su Winchester. La primera reacción del padre de Henry fue indignarse, diciendo que un negro no podía hablarle así a un blanco, pero entonces Will le puso el cañón de la escopeta justo bajo el mentón y le dijo bien claro que lo mataría si algo le pasaba a su casa o a su familia. El padre de Henry empezó a llorar del puro miedo y nunca más volvió a meterse con Will ni su familia. En el libro, Mike tenía un perro llamado Mr. Chips, el cual fue envenenado por Henry Bowers con veneno de rata.
Mike no lo supo en su momento, pero siempre mantuvo la sospecha de que había sido él quien era el responsable. En la película no vemos que Mike tenga ninguna mascota. En el libro, Mike va a una fábrica abandonada en Derry, la cual estaba semi-destruida y tenía una apariencia tétrica. Armándose de valor, se internó lo más que pudo ahí dentro, pero entonces apareció un pájaro gigantesco, más grande que una persona, y empezó a perseguirlo. Mike se escondió en el interior de una chimenea que estaba recostada en el suelo, la cual tenía una entrada amplia, pero que se iba achicando conforme se internaba en ella. Mike se metió lo más que pudo y vio que el ave intentaba alcanzarlo y, debido a su tamaño, era posible que se quedara atascada en un punto más estrecho de la chimenea, sin poder alcanzar a Mike, pero dejándolo sin salida al mismo tiempo. ¿Te imaginas estar en esa situación tan claustrofóbica y aterradora al mismo tiempo? Mike le lanzó varios trozos de azulejo rotos que había dentro de la chimenea, dándole en un ojo y haciendo que retrocediera. Entonces salió y huyó, y no le contó a su padre ni a nadie lo que había visto. Más adelante en el libro se explicaría que It tomó esa forma con él porque cuando Mike era un bebé, una vez su madre lo dejó solo y un pájaro se había parado en su cuna y se había puesto a picotearlo, y siendo tan pequeño, el pájaro le pareció gigante. Por eso It se transfiguró en esa inmensa ave como su peor miedo. En el libro, Henry atrapa en una ocasión por sorpresa a Mike, estando ambos solos. Henry lo tira al suelo y le llena todo el cuerpo de lodo, mientras le decía: ahora sí eres negro, negro como la medianoche. Y después le confesó que había sido él quien había matado a su mascota. Mike acabó en el suelo, llorando y sin poder escuchar bien, dado que el lodo se le había metido incluso hasta los oídos. Cuando llegó a su casa, su madre quedó horrorizada y le dijo a Will que denunciara lo ocurrido, pero el padre de Mike sabía que no tenía sentido hacer eso, ya que el líder de la policía actual, de apellido Burton, era otro racista de Derry, a diferencia del viejo Sullivan, el líder de la policía anterior, que sí lo había ayudado en su caso contra Butch Bowers. La madre de Mike tuvo que resignarse y Will le enseñó a Mike que él tenía que aprender a hacer lo mismo y a tratar de evitar a Henry tanto como le fuera posible. En el libro, sin embargo, Mike volvería a encontrarse con Henry una vez más, mientras marchaba en la banda de su escuela. Henry, junto a sus amigos, intentó atraparlo, pero Mike lo vio a tiempo y empezó a correr a toda velocidad, pasando por las calles de Derry, las vías del tren, escalando una malla y terminando en los Barrens. Henry llevaba consigo unos explosivos M80, los cuales eran capaces de matar a una persona, y le lanzó varios a Mike aunque sin lograr hacerle daño. Entonces, cuando pensaba que ya no podía resistir más tiempo corriendo, Mike se encontró con el resto de los perdedores, quienes lo ayudaron a ahuyentar a Henry y los demás en la tremenda guerra de pedradas que también vimos en la película, pero creo que en el libro fue más brutal, ya que además de las piedras, Henry también lanzó sus explosivos, aunque fue una mala jugada porque uno de estos le fue regresado de vuelta, explotando cerca suyo y chamuscándolo. Tanto en los libros como en la película, Mike se hace amigo de los perdedores desde ese momento. En el libro, mientras los perdedores construían una casa bajo tierra que usarían como club y escondite, Mike llevó un álbum de fotografías de Derry. Para ese momento, él ya sabía que algunos de los demás habían visto al payaso Pennywise, y Mike recordaba que había visto a ese mismo payaso en el álbum que llevó para mostrarles. Vieron la fotografía de Pennywise y después pasaron a otra página donde había una banda tocando una marcha militar en medio de un desfile. Y dicha fotografía cobró vida, pues todos los personajes en ella empezaron a moverse. En ella apareció de pronto Pennywise, subiendo a un poste y acercando su rostro hacia las expresiones asustadas de los 7 niños que miraban enmudecidos el álbum. It tomó la forma de hombre lobo, de momia, del leproso que asustaba a Eddie, y de pronto Stan Uris no soportó más y cerró el álbum. Una vez terminada la casa bajo tierra, Mike y los demás deciden llevar a cabo una imitación de un ritual indio llamado el Pozo de Humo, en el cual debían meterse dentro de la casa subterránea, cerrar bien por encima, encender una fogata y quedarse dentro respirando el humo. Eventualmente, el humo los haría salir para buscar oxígeno, y según las reglas de la ceremonia, los últimos 2 o 3 que se quedaran dentro tendrían visiones sobre qué debían hacer en el futuro. Los perdedores hacen dicho ritual esperando encontrar una respuesta sobre cómo vencer a It. Todos, incluyendo a Mike, entran. Al final los únicos que logran resistir el humo sin salir huyendo son Mike y Richie, quienes empiezan a tener una especie de alucinaciones en las que primero sienten que la pequeña casa subterránea se ha vuelto inmensa y después salen de la casa, pero estando aún dentro de su alucinación y dentro de la casa físicamente. Al salir,
notan que los Barrens se ven muy diferentes. Las plantas, el agua, los animales, todo parece como de la época prehistórica. Ven animales extraños de dimensiones anormales. Entonces ven que aparece una especie de nave espacial o meteorito. No logran definir qué parecía, que se impacta en los Barrens y se dan cuenta que es así como It llegó a la Tierra y que por lo tanto lleva miles o quizá millones de años en el mundo. Cuando lo sacan del pozo de humo, Mike y Richie les cuentan a los demás lo que vieron. En la película no vemos este ritual, aunque algunos de ustedes me han estado comentando que quizá lo veamos como un flashback en la nueva película de It capítulo 2. Tanto en el libro como en la película, los perdedores van a la casa de Neighbolt Street, pero mientras que en la película solo entran 3 de ellos, en el libro entran todos. Les suceden muchas cosas alucinantes ahí dentro, siendo una de ellas que escuchan un chillido agudo y terrorífico detrás de la puerta de una de las habitaciones. Los perdedores se disponen a atacar, pero entonces Mike los detiene. Al abrir la puerta, Mike les muestra que solo era una bramadera, una de esas que él solía ponerle a los espantapájaros y que les daban mucho miedo escucharlas. Aún así, después sí se toparían con It en forma de hombre lobo, quien heriría de gravedad a Ben antes de que Beverly lo hiciera retroceder. Tanto en el libro como en la película, los perdedores son perseguidos por Henry Bowers y terminan en las cloacas, yendo hacia el escondite de It. Encuentran literalmente la puerta que da a su guarida, la cual tiene un símbolo pintado afuera que toma la forma del peor miedo de quien lo ve. En el caso de Mike, toma la forma de un rostro encapuchado, representando presumiblemente el rostro de Henry Bowers. Al entrar a la guarida, ven la verdadera forma de It, o al menos se explica que es la forma más acertada, ya que las mentes humanas no son capaces de percibir a It como realmente es. Lo que ellos ven es a una araña gigante que se encuentra preñada, la cual es aparentemente derrotada por Bill, en un combate cósmico mental del que les hablo más a detalle en el video de Bill que te dejaré acá arriba. Una vez fuera de la guarida de It, hay una escena muy extraña en la que Beverly propone reforzar la amistad entre todos teniendo sexo con los 6. Mike es el segundo en hacerlo con ella, después de Eddie, y al acabar todos, salen de las cloacas guiados por este último. Tanto en la película como en el libro, los perdedores prometen volver si It vuelve a aparecer con un juramento de sangre, y antes de irme, cabe recalcar que la película también nos entregó escenas muy buenas de Mike que no vienen en el libro, como la escena en la que ve varios pares de manos queriendo escapar de un incendio, o ese pensamiento que le inculcó su abuelo de ser mejor el cazador que ser cazado. Si te gustaron estas diferencias película versus libro y quieres saberlo todo, te invito a que leas el libro de Stephen King, pero si no quieres o no tienes el tiempo de leer las 1502 páginas que tiene este libro, entonces puedes ver todos los videos de diferencias que he subido y que seguiré subiendo al canal, para lo cual te invito a suscribirte y a darle a la campanita. Te dejo otros videos que podrán interesarte. Que estés bien, hasta luego.